Bueno, vamos a estudiar hoy indudablemente un tema que es hermoso. Los celios apocalípticos, el primero y el segundo y la hora actual. O sea, vamos a ir hablando acerca de los celios como ya dijimos, ¿verdad? Y entendiendo más de cerca, de tal forma que veamos estas verdades solemnes que encontramos y vamos a quedar impresionados con lo que vamos a ir viendo cada vez más, ¿verdad? Apocalipsis significa revelación, como dice allí en la pantalla. O sea, es la revelación de Cristo, es lo que dice allí. ¿De quién? ¿De quién es esa revelación? Juan B., estando allí en Patmos, observa el cuadro, un cuadro muy grande. Dice allí en Apocalipsis 1:1 lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Se acuerdan? No había quien pudiese abrir esa gran revelación. Pero Cristo ahora envía a su ángel más poderoso para que le transmita a Juan en aquel día especial, ¿verdad? Que le transmitió allí en Patmos las verdades eternas para nuestro tiempo y para, por supuesto, los tiempos venideros. Período de esta visión. Hay un texto que ya hemos leído, pero conviene que lo recalquemos otra vez en este día. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. O sea, en realidad es el gran periodo desde la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, hasta el fin de la historia humana. Dios lo reveló todo, pero ¿en qué se diferencia en realidad el Apocalipsis, por supuesto, en el término de las 7 iglesias y ahora los 7 celios que estamos viendo? Vamos a ver. En primer lugar, son 7 tomos, los 7 sellos, 7 tomos desde la cruz hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Y vamos a leer allí en Apocalipsis 1:7 justamente acerca de lo que acabo de mencionar. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, por supuesto, amén. lamentarán, ¿por qué? Porque no hicieron caso. Porque no quisieron seguir lo que Dios quiere que hagamos. Y por supuesto, el que no cambió de vida, ¿para qué va a ir al cielo? ¿Para qué va a ir a la eternidad? Es eso lo que Dios nos dice, el escenario del gran conflicto. ¿Cuál es realmente el escenario de ese tremendo conflicto? Apocalipsis capítulo 12 narra todo un tremendo conflicto entre Cristo y Satanás. Y el versículo 17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El gran pueblo de Dios marchó a través de las edades y llega hasta acá, ¿verdad? En la hora final de la historia en la cual nos encontramos viviendo. Y entonces desesperadamente, allí se encuentra en ese pasaje, ¿verdad? Una lucha desesperada. Es el último versículo de Apocalipsis 12. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra el pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En estos días vamos a hablar más de cerca acerca del testimonio de Jesucristo. Es la revelación porque Dios no tiene a su pueblo a oscuras, sino que realmente le da la luz necesaria. En los días de Juan, estando allí en Patmos, ¿verdad? El versículo 9 agrega lo siguiente, el capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Qué notorio, ¿verdad? Estaba allí Juan en el cautiverio. Estaba en el cautiverio porque no habían logrado quitarle la vida de otra manera. Fue horrendo lo que realmente pasó en esos siglos, pero ya vamos a ver algo hoy acerca de ello. Ahora encontramos algo fundamental para entender más de cerca en la pantalla, ¿verdad? Dice la revelación del conflicto en 7 períodos hasta el fin. Pero revelación de qué sobre todo, del conflicto entre la iglesia y el Estado, o sea, el pueblo de Dios y el Estado. Porque el Estado, Dios es el que dirige todas las cosas en este mundo, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de las injusticias que hay por todos lados y de las mentiras que existen en la tierra. El autor
del mal es el encargado de sembrar la desgracia, pero Dios es lo único que tiene para guiar, para conducir esta tierra hasta cuando llegue al final del conflicto y sobre todo para que los propósitos de Dios puedan cumplirse y podamos ser salvos. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Él dirige todo porque venció el Cordero, no nos olvidemos, que está en el santuario celestial. Y por supuesto la Iglesia tiene un cometido especial en el tremendo drama de esta tierra. Leemos en Apocalipsis 5, ahora 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Era tan impresionante, ¿verdad?, lo que allí ocurre al presentarse desde el trono de Dios. Se acerca ese libro que nadie podía encontrar, nadie podía abrirlo, ni siquiera ni mirarlo, como dice allí el texto bíblico, ¿verdad? El texto 4 agrega lo siguiente: Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Imaginémonos un instante, Juan, que estaba viendo en visión la eternidad, había visto el trono de Dios, se había visto el santuario celestial, porque esta escena se lleva a cabo en el santuario celestial, y repentinamente se ve ese drama. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ningún planeta del universo, no existía nadie, absolutamente nadie, que pudiese abrir esa colección de libros, pero eso aparecen 7 sellos, ¿verdad? Esa colección de libros que nos va a conducir hasta el fin. Y entonces comienza a llorar. Juan llora con un llanto desesperado, no como el que nosotros normalmente podamos tener en esta tierra, sino ¿por qué? Porque si nadie podía más abrir el futuro, entonces ¿para qué estaba él? ¿Para qué está el ser humano? Estaba perdido realmente para siempre, pero enseguida se le agrega algo. Como dice allí, ¿verdad? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta es nuestra esperanza, el Cordero de Dios, del linaje de David, de acuerdo a las profecías, cuando murió por nosotros en la cruz, obtuvo el derecho de manejar los entretelones de la historia, como veíamos recién, por eso decíamos el Estado o los gobiernos, hasta cuando los planes de Dios se cumplan, ¿verdad? Y por supuesto el remanente de Dios lleva adelante el mensaje del cielo. Allí dice: Jesús revela el conflicto a su pueblo. Nosotros necesitamos entender, este seminario no es asunto de un consuelo pasajero, de emociones, no tiene nada que ver con eso en absoluto. En estos días vamos a anunciar algo muy grande en lo que tiene que ver en cuanto al aprendizaje más de cerca, y será del agrado de todos, estoy seguro. Jesús revela el conflicto a su pueblo, Él quiere salvar a su pueblo. Y allí en San Juan 14:29, el texto que conocemos mucho, pero lo leemos nuevamente. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, la fe sin las profecías no existe. Es necesario que Dios, el único que puede revelar, y en este caso Cristo, el Cordero de Dios, puede revelar el futuro. Nosotros necesitamos ver el cumplimiento. Cuando suceda, creáis, o sea, la fe nuestra es robustecida por el poder de Dios al ver el cumplimiento constante de aquel que dirige las galaxias, de aquel que dirige los mundos que nunca cayeron, de aquel que dirige todas las cosas para que podamos heredar la vida eterna. El primer sello. Y ahora Juan observa el cuadro, ¿verdad?, cuando se abre el primer sello y ve un jinete en un caballo. Leamos lo que dice Apocalipsis 6 ahora. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré,
y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, ya estamos hablando de un gran conflicto. Vemos nosotros un caballo de color blanco, dice allí la palabra de Dios. Y es notable, ¿verdad? Dice que el cordero abre. Y no, es notorio porque dice, miré un caballo blanco y aquí que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, había algo muy importante. El caballo era de color blanco. Leamos también en otro momento una figura cuando Cristo regrese, viene con poder y gloria, en victoria, para que entendamos lo que es el caballo blanco, ¿verdad? Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cristo vendrá como un conquistador, ya no vendrá para nacer en el pesebre humilde de Belén, ¿verdad? Vendrá como el poderoso conquistador para terminar con el pecado para siempre. Pero ahora es la historia de la lucha entre lo que es el Estado y por un lado la Iglesia. El Estado que por supuesto el Señor le encomendó la conducta de los hombres y para que podamos vivir en esta tierra. Y por otro lado la Iglesia que debe llevar adelante la proclamación del Evangelio que nos conducirá a una eternidad. Cuán bueno es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El jinete era de color blanco, así como una figura, ¿verdad?, que veíamos acerca del advenimiento de Jesús. Por supuesto es una ilustración, el símbolo de la lucha. Vemos allí una corona, o sea, esa corona es símbolo de la victoria, como vemos en la pantalla allí, ¿verdad? Y por supuesto, venciendo y para vencer. Sería una etapa de la Iglesia en la cual la Iglesia se mantendría en la pureza, totalmente apartada de las cosas del pecado. Y eso aconteció después que Cristo se fue a los cielos. Los discípulos habían visto a Cristo resucitar, habían contemplado las escenas de gloria que Él había presentado una y otra vez. Y saben, mis amigos, estaban realmente gozosos de pensar en lo que era la eternidad. El cumplimiento desde el 31, del año 31 hasta el 100 de la era cristiana aproximadamente. Allí desde el momento cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, como vemos acá, ¿verdad?, hasta el año 100 de la era cristiana. ¿Por qué? Porque las cosas después van a cambiar, indudablemente. Ahora bien, la orden de Cristo. Es bueno que recordemos lo que Cristo les habló a sus discípulos. No se fue el cristianismo que no entiende que es un conflicto y es una lucha. El cristianismo que está estático, dice Cristo ya me salvó, Cristo me redimió, pero no siente en su corazón el deseo de enrolarse en las filas de ese ejército que avanza con poder para terminar con el pecado. No es cristiano. Es lo que tenemos que entender hoy. La orden de Cristo fue muy clara. Y en San Marcos 16 leemos. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un texto rotundo, ¿verdad? ¿Cómo van a creer si no tienen quien les predique? El apóstol Pablo usa esa expresión. Pero aquí vemos, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Cristo no vendrá sin que antes llegue este Evangelio por todo el mundo. Pero en estos días, al estudiar los 7 truenos y demás, tendremos algunas cosas impresionantes. La obra de Dios va a terminar rápidamente, repentinamente, más rápido de lo que podemos entender. Es así el Todopoderoso. El que creyere y fuere bautizado. Conocemos cómo fue Cristo bautizado en las aguas del Jordán, sin tener pecados, para darnos el ejemplo. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos a aquel que murió y resucitó. Por eso debemos ser sumergidos en las aguas bautismales, ¿verdad?, para surgir a una vida nueva en cuanto a nuestro carácter, nuestra forma de ser, y nueva en la fuerza para llevar adelante el mensaje eterno de la salvación. Somos parte del ejército de Jesús, es lo que tenemos que ver, ¿verdad? El verdadero concepto de la salvación. Los discípulos, ellos allí, como vemos en la pantalla, entendieron ese verdadero concepto. Leamos en Hechos 4,
verso 18 en adelante lo que dice. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Era tan grande el avance de la causa de Dios en esos días que las ciudades temblaban y ahora provocó espanto. Ese Cristo resucitado, que ya no estaba acá en la tierra, que estaba en los cielos, pero la lluvia temprana y hombres imbuidos por el poder del Espíritu de Dios iban llevando delante el mensaje con la fuerza enorme que paralizaban todas las cosas. Entonces ahora sí, llamándolos, les intimaron a que no predicasen más en el nombre de Jesucristo. El versículo 19 tenemos la respuesta del apóstol Pedro y Juan, allí lo que dicen. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro, juzgad si es justo. ¿Qué queréis que hagamos? Hemos visto y oído, hay vida más allá de la tumba, pero esa vida es real. Así como Cristo resucitó y los romanos aún tenían claras evidencias, los soldados romanos, los que vieron a las primicias, etcétera, podíamos hablar mucho acerca de ello. Era claro, juzgad si es justo, ¿verdad? Obedecer ¿a quién? ¿A Dios o a los hombres? Era la pregunta que ahora hicieron, ¿verdad? Ahora leamos el versículo 28. Diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No hablaban con timidez los apóstoles, no hablaban balbuciantes. Saben, yo recalco esto porque muchas veces he pensado, hay quienes no les gusta escuchar las verdades esenciales de la palabra de Dios y hay quienes a veces dicen, este hombre habla muy duro. Pero saben, amigos, el predicador que no sabe decir las cosas con claridad no es predicador, es un instrumento de Satanás. Y tenemos que entender que los predicadores en la tierra puede haber miles de religiones como lo hay, ¿verdad?, en este siglo XXI, pero el que no enseña la verdad eterna de la palabra de Dios con claridad, con denuedo, así como lo hicieron los apóstoles, no podremos heredar el reino de los cielos, más seremos condenados. Por eso dice allí, ¿no es cierto? No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y toda Jerusalén está llena de la doctrina. Y entonces ahora también estuvo la respuesta allí bien clara, ¿verdad? ¿Cuál fue el verso 29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que el cristianismo tiene como esencia misma el enrolarnos en las filas del ejército de Jesús, a ser miembros del pueblo de Dios, es unirnos para llevar adelante las verdades eternas. Un mundo que perece, ¿cuántos gobernantes dejarían, por eso dice la hora actual el título, ¿verdad?, dejarían su posición para enrolarse en las filas, porque esa es la única solución de un mundo triste, lleno de muerte, de dolor y tristeza? Necesitan a un Salvador, necesitan entender que Cristo va a venir por segunda vez, necesitan entender la proximidad del fin, como vamos a verlo durante los celios en forma muy grande, de manera que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es el verdadero cristianismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, conflicto entre la verdad y el pecado. Claro, eso no era fácil. Es por eso que los apóstoles padecieron mucho. San Mateo, por ejemplo, fue muerto en Etiopía con espada, como dice allí, ¿verdad? San Marcos murió arrastrado en las calles de Alejandría. Imaginemos lo que significaba esto. Pero de ninguna manera la iglesia de Jesús se detenía por eso, sino que avanzaban y avanzaban como ese caballo blanco, dando el mensaje con nitidez, con claridad. ¿Qué mensaje? El mensaje eterno. No hay dos doctrinas. La doctrina de una iglesia no te va a salvar. La doctrina que perdimos por causa de nuestros pecados, que dejamos de obedecer, ¿verdad? Adán y Eva dejaron de obedecer. Ahora Lucas fue colgado en un árbol en Grecia y así murió aquel hombre de Dios. San Pedro crucificado cabeza abajo allí en Roma.
Y podemos seguir la lista. Santiago, decapitado en Jerusalén. Terrible. Sin embargo, los hombres de Dios no les importaba, sabían de la vida eterna. Habían visto al autor de la vida morir y habían visto al autor de la vida resucitar de entre los muertos. ¿Cómo habrían de ocultar? ¿Cómo habrían de callar una semejante verdad? Bartolomé fue desollado vivo, como leemos allí, ¿verdad? O sea, ¿qué significa desollado vivo? O sea, trataban de sacarle la piel para que sufriera más, aparte de sus carnes, ¿verdad? La piel, de tal forma que de esa forma sufrieran terriblemente. Pero, ¿saben una cosa? Aquellos discípulos amaban a su Salvador. Aquellos discípulos sabían quién estaba en los cielos preparando un hogar. Aquellos discípulos entendían el conflicto entre el bien y el mal y también sabían que era necesario que esta etapa se cumpliera, no había nada que hacer, no había otra forma. Juan, lo echaron en una caldera de aceite hirviente, nada pudieron hacer, porque el Señor tenía un plan todavía que iba más allá del aceite hirviente, y como no pudieron matarlo, lo llevaron a Patmos, a esa isla desértica, para que se muriese de hambre de alguna manera. Pero el Señor allí, un sábado, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, abre los cielos, y entonces no solamente Juan, sino también Cristo mismo es observado en ese momento. San Pablo habla acerca de la muerte de él mismo, el valiente apóstol. Y saben, digo así, ¿por qué? Porque San Pablo en realidad no siempre fue discípulo de Jesús, ustedes saben muy bien. San Pablo fue aquel que perseguía con todas las fuerzas a los cristianos. Estaba cuidando las ropas de Esteban mientras lo apedreaban. Él era el autor, el que había planificado la muerte. Todos tenían temor, terror del apóstol San Pablo, y el Saulo de Tarso antes de convertirse, hasta el día cuando él encontró de veras que Cristo era el Mesías enviado del cielo. Y saben, lo interesante es esto, que el apóstol Pablo era un hombre de Dios, y lo fue siempre de Dios, aun cuando perseguía a los cristianos, porque lo hacía por ignorancia. Por eso Dios dice, instrumento escogido me es este para llevar el mensaje. Dios lo elige, lo lleva a las filas del pueblo de Dios. Él conoce, y no solamente que conoce, sino que el apóstol Pablo fue uno de los discípulos que mayor instrucción tuvo, por supuesto. Fue educado a los pies de Gamaliel, de aquellos días era lo mayor, y ahora frente a la muerte, estando allí en Roma, miren lo que dice allí en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sé en quién he creído. Sé que Cristo venció la muerte. Sé que el Señor, aunque yo muera ahora, no importa cuánto va a demorar, y él sabía que, por supuesto, las cosas no serían nada sencillas, porque él escribió varias de las revelaciones que Dios le dio también. No sería fácil la lucha, pero él, el Señor, es poderoso para guardar mi sepulcro hasta el día cuando yo regrese, cuando Cristo regrese, y él me va a sacar de la tumba, así como él resucitó. Pero saben, el caballo blanco no continuó mucho tiempo. En realidad ese caballo blanco cambia de color y se torna rojo, ya vemos, desde el 100 al 313. Damos fechas así para que podamos más o menos guiarnos en la historia. No es todo exacto en cuanto a esto, pero las cosas fueron cambiando repentinamente, porque el autor del pecado es así, era una lucha contra el mal. Miren lo que dice allí ahora Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 6, versos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Era un caballo de color rojo en primer lugar, y dice también que tenía una espada en la mano, ¿verdad? Y que realmente se veía sangre por todos lados. Es una etapa tremenda. A partir del 100 hasta el 313 ocurre una etapa nada sencilla, la espada
¿A qué significaba o qué significado tenía esa espada? El apóstol Pablo lo explica en Hebreos 4:12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que esa espada no era una espada de la guerra, sino que era una espada simbólica, ¿verdad? Es la verdadera espada, la palabra de Dios, que escudriña todo, porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que escudriña nuestra mente, que escudriña lo que somos. Cuando leemos la palabra de Dios, allí nace la fe. Cuando estudiamos las Escrituras y nos entregamos en las manos de Dios. Por eso, mi apreciado amigo, te hago esta apelación hoy. No sea que estamos solamente viendo, y vernos o informarnos no significa nada, a menos que escudriñemos la palabra de Dios y ahora le pidamos al Señor que Él amolde nuestra vida, de acuerdo a los principios de la vida eterna. Muchos murieron de la manera que vemos. Roma persigue al pueblo de Dios. El imperio romano fue el imperio más atroz, en cuanto al paganismo, por supuesto, pero saben, persiguió a los cristianos en una forma aterradora, como estamos viendo allí, ¿verdad?, en la pantalla. ¿Cuántos fueron decapitados con un hachazo, así como estamos observando, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo murió de esta manera, de manera que no era asunto de que es o no es una historia. Lo que los sellos nos narran es realmente impresionante. Ahora, las 10 persecuciones romanas, allí en el Coliseo romano, que hasta el día de hoy podemos ver sus rastros, ¿verdad? Y por supuesto las ruinas que allí quedan. ¿Cuántos miles y miles de cristianos murieron por ser leales al Todopoderoso? Eso es entender lo que es la salvación. Es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres, leíamos hoy, ¿verdad? De manera que ahora vemos que realmente los sellos nos están hablando. El Estado estaba en contra, por supuesto, de la verdad de la Iglesia de Dios, y no había armonía, de manera que eso no lo habría de tener bajo de ninguna manera, de ninguna forma. Encontramos allí, ¿verdad?, algo que realmente es impresionante. En Filipenses 2, 5 al 8, el apóstol Pablo narra lo que realmente es la vida cristiana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Saben, cuando nosotros nos descarriamos, yo digo así, cuando nosotros nos descarriamos, pero en realidad Dios, que es omnisciente, antes de crear este mundo y antes de crear al hombre, sabía lo que iba a pasar con la raza humana. Pero Él prefirió crearnos a pesar del enorme costo que sería pagado por nuestra redención. Por eso dice allí: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es grande. Todo lo opuesto a quién, a Satanás. Satanás quería ser como Dios, pero Cristo prefirió descender a la humanidad, y no solo una humanidad común, sino ser engendrado allí en el vientre de la bienaventurada Virgen María, nacer como nosotros nacimos, el autor y el todopoderoso, el autor de la vida. De esta manera llegó por nosotros, ¿verdad?, siendo realmente siervo de siervos, y continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se humilló a sí mismo. Satanás se exaltaba a sí mismo. Notemos el carácter de la vida eterna de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. En otras palabras, Dios es como lo estamos ahora entendiendo en el día de hoy. Y estando en la condición de hombre, dice el texto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Si Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice el pasaje bíblico, ¿cómo nosotros en el día de hoy, en la hora postrera, en este siglo XXI, vamos a atrevernos a leer las Escrituras, a predicar las Escrituras, a ir a millones de templos que hay por doquier en la tierra, pero desobedecer al Todopoderoso? ¿O no integrarnos en el llevar adelante el mensaje bendito de la salvación? Que Cristo le costó nada menos que la muerte eterna en la cruz del Calvario. Ahora, el color rojo. ¿Por qué rojo era ese caballo? ¿Saben? Isaías capítulo 1, el profeta de Dios, en el versículo 18, dice algo que nos va a ayudar a entender esto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa lucha fatídica del segundo sello del Apocalipsis, ¿verdad? El caballo rojo, mostraba por un lado un caballo ensangrentado porque había una lucha. ¿Pero por qué había una lucha? Porque inclusive ya estaban surgiendo los cristianos que no eran fieles a Dios. Y los cristianos que no eran fieles delataban a los que eran fieles. Era una lucha terrible. La espada de dos filos era el objetivo. El ser fiel a la Biblia, a la palabra de Dios, o no serle fiel. ¿Te han enseñado estas cosas, amigo mío? Es necesario conocer y entender y obedecer al Todopoderoso. De lo contrario, el cristianismo no sirve absolutamente de nada. Por eso, este bendito y hermoso pasaje, ¿verdad? Donde el Señor dice que nuestros pecados fuesen rojos como la grana, ¿verdad? Vendrán a ser blancos, vendrán a ser emblanquecidos. El Señor no hay pecado que no pueda perdonar. Pero recordemos, el pecado que no tiene perdón es la infidelidad, es no ser leales a la palabra de Dios. Eso le pasó a nuestros padres, a Adán y Eva, estando allí en el jardín del Edén, ¿verdad? Dios llama a su pueblo, y estaba llamando a su pueblo que ya se estaba descarriando. Había una proporción de cristianos que estaba aflojando en las doctrinas de la salvación en lo que tiene que ver con la vida eterna. Por eso allí en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 7, el apóstol Pablo escribe así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bueno, ya el apóstol Pablo escribe en el siglo I de la era cristiana. Por supuesto, en la época del caballo blanco, de tanta fidelidad, de tanta lealtad, él dio su vida por Jesús también, allí en Roma, ¿verdad? Y aquí dice con nitidez: porque yo sé que ya, y en sus días, ya estaba obrando el misterio de iniquidad. Había cristianos que querían amoldar al cristianismo de acuerdo a las creencias del Estado. ¿Puede realmente el Estado estar en armonía con el verdadero cristianismo? No, bajo ningún punto, porque este mundo es un mundo diferente, un mundo completamente apartado de Dios, por supuesto. Ahora bien, allí agrega lo siguiente el apóstol: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que le interesaba al apóstol San Pablo. ¿Saben? Este texto a mí me impresiona mucho. Con mi esposa, como les dije en cierta ocasión, estábamos allí, estábamos en la cárcel Mamertina, en Roma justamente, un sábado. Elegimos el sábado especialmente para ir a visitar ese lugar, porque realmente queríamos ver esa cárcel terrible, o sea, ese lugar donde era horrible estar, y solo un haz de luz desde arriba del sol entraba. Y desde allí el apóstol Pablo escribió muchas de sus epístolas, ¿saben? Allí en 2 Timoteo 4, 6 comienza diciendo 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que le esperaba la muerte, pero él tendría que predicar a Nerón. ¿Y quién era Nerón? Nerón era terrible para luchar contra el cristianismo. Sabía que era criminal, pero el amor a Cristo lo llevaba al apóstol Pablo a
predicarle a Nerón, él también tenía que conocer la verdad. Quizás fuese salvo. Nosotros hoy, en esta hora, amigos que conocemos la verdad de una punta a la otra, estoy hablando a ellos en forma específica, ¿qué estamos haciendo? Porque si realmente estamos con un cristianismo tibio, estamos simplemente perdidos, peor que el pagano más pagano que haya en esta tierra. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No hagamos mentira la palabra de Dios. Ahora bien, continúa diciendo el apóstol: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué texto hermoso, ¿verdad? El apóstol tenía la seguridad de la salvación, tenía la seguridad de la corona de vida, tenía la seguridad y él miraba con énfasis el cumplimiento de la profecía. Estaba pasando por un momento extremadamente difícil. Sin embargo, él sabía que la muerte le esperaba. Nerón tendría que escuchar y conocer la verdad, y él tendría que decidir, como nos toca a todos los seres humanos, y tendría que escoger entre la vida eterna o la muerte eterna. Pero él dice: para mí me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, en el día postrero. El gran día de la resurrección llegará, mi apreciado amigo. El gran día cuando el poderoso Rey venga escoltado por millones de ángeles. En realidad vamos a entender todo durante este estudio más de cerca todo esto, porque los sellos del Apocalipsis avanzan hasta momentos que son realmente impresionantes. El día glorioso es cuando las familias sean encontradas otra vez. Y en este mundo que tiene las consecuencias terribles, porque mañana vamos a entender por qué, amigo mío. Vamos a entender de sobra el porqué de las consecuencias de un mundo enfermo como el que está hoy, ¿verdad? En aquella gloriosa mañana, las familias separadas por la muerte se encontrarán. No gustarán más la muerte ya nunca más. Habrá pasado, los santos ángeles cantarán. Estamos destinados a una eternidad. Por lo tanto, pensemos en serio mientras escudriñamos la palabra de Dios. ¿Qué harás con Jesús, el Cristo? Todos tenemos que decidir como Pilato tuvo que decidir. Y el pobre Pilato temblaba, aun cuando su esposa le dijo: no tengas nada que ver con la sangre de este justo. Ahora, sin embargo, no tuvo valor, y el cristiano sin valor no sirve para nada, absolutamente para nada. De manera que, tremendo, cuando él tuvo que ver que Cristo había resucitado, simplemente pidió a uno de sus soldados que le quitase la vida, pero ni siquiera para eso tuvo valor, ¿verdad?, para quitarse la vida. Puso una lanza y se tiró encima, porque así terminó. Y así va a terminar la vida de todos aquellos que no se toman de la cruz del Calvario. No tienen el sentir que hubo en Cristo Jesús, del cual leíamos en el día de hoy, que se humilló a sí mismo y aún muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios, estamos decididos a ser fieles y a entender la cruz del Calvario. Nos aferramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos está revelando los sellos del Apocalipsis. Amigo mío, podremos heredar la patria celestial. Nuestras fuerzas de ninguna manera pueden vencer el pecado. Solamente si nos aferramos a Dios de todo corazón, solamente si nos tomamos de esa cruz del Calvario, que gustó la muerte eterna, y me refiero a Jesús, ¿verdad?, por nosotros, para que nosotros podamos vivir para siempre, cuando Él regrese y cuando termine este mundo de pecado, miseria y el dolor. Quiero terminar con una plegaria al Señor, rogando que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Con reverencia inclinemos el rostro ante aquel trono excelso de gloria. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor tan grande. Gracias porque hoy hemos podido estudiar esos dos primeros sellos que nos muestran, por un lado, la lealtad y la fidelidad, Señor, de aquellos cristianos que dieron su vida por ti y que pronto habrán de resucitar en el día postrero. Querido Padre, ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti completamente y que podamos estar preparados. Y cuando tú vuelvas,
podamos estar listos para heredar la vida eterna, porque el hombre no fue creado para morir. Gracias por esta esperanza gloriosa y segura que nos das a través de la revelación. Bendice a cada oyente en cada lugar de la tierra. Lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi apreciado amigo. Que el Señor nos acompañe en todas las cosas de tal forma que podamos seguir en los pasos de Jesús y heredar la vida eterna. Basta ya de un mundo cansado. Mañana abriremos el tercer sello, o sea, el Cordero lo abrirá para que nosotros entendamos el porqué del mundo actual y su situación espiritual.